Iniciando, estimados colegas, la orden del día, corresponde continuar hasta total despacho la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización. En el tiempo de la bancada independiente, diputado representante del extremo austral del país, diputado Gabriel Boric, Presidente, por 3 minutos. Exceptuando la última intervención de Pepe Out, creo que los partidos políticos tradicionales con esto están cavando su propia tumba. Y después de escuchar a los principales exponentes de su anquilosada casta, en particular al señor Monkever, me inunda la energía y la convicción de colaborar en su entierro. Este es un proyecto vivo que no puede leerse por fuera del contexto político. La actual situación de crisis por la que atraviesa la política está en uno de sus capítulos más turbios, con la crisis de financiamiento ilegal, con la colonización del empresariado de la política, con el PS defendiendo a Rossi, con la UDI defendiendo igualmente a Noboa, con Enrique Correa naturalizando los aportes ilegales a campaña y los partidos políticos defendiéndose como gato de espalda. Campañas que durante el último tiempo se transformaron mucho más en shows de marketing con sonrisas falsas y frases vacías que en discusiones de política y de futuro. En este contexto se creó una comisión anticorrupción y se redujo el problema de la política a uno de técnica, de probidad y transparencia. Pero ni siquiera eso le gustó a los partidos, que desatendiendo las prescripciones realizadas por la misma comisión presidida por el señor Engel, se han defendido, insisto, como gato de espalda para dificultar la emergencia de fuerzas alternativas que les disputen el poder. El proyecto que hoy día vamos a votar es la tónica de este gobierno: enajenar las discusiones de la sociedad y reducirlas a tener que reconocer determinados avances parciales que este proyecto tiene, pero no tomar el problema entre manos para atacarlo de fondo, que en este caso no es construir partidos con mayor accountability que viabilicen un moderno management de los mismos para transparentar el quehacer de los decision makers, sino reflexionar sobre cuál es el anclaje que debieran tener los partidos políticos, las fuerzas sociales vivas en Chile. El otro día discutía con el senador Walker y decía, es interesante esto de los movimientos sociales, un autor gringo, no sé quién, dice que tal y tal cosa. Yo le decía, ¿sabe cuál es el problema, senador, con su partido? Que no están insertos en los movimientos sociales y los tienen que entender leyendo autores gringos. Pero en las movilizaciones, tanto regionales como estudiantiles, como del registro civil, como de la DGAC recién, los partidos políticos tradicionales no existen, fueron barridos. Y eso es responsabilidad de ustedes, no tienen representación en la sociedad. Y en este sentido creo que hay un nuevo traspié del gobierno que aún no entiende que no hay que salir del paso, sino detenerse y profundizar la mirada y reconocer la diversidad de intereses que anida en la sociedad chilena. Por ello, en este proyecto, desgraciadamente, prima una visión restringida de la política, en una crisis que es fundamental superar, en defensa de las mismas instituciones. A la vez se evidencia una total falta de voluntad de los partidos de asumir su propia crisis, elevando, como decía Pepe Out, burocráticamente las barreras de constitución a otras fuerzas, elevando los criterios de supervivencia de partidos, rechazando la reinscripción de sus militantes y abriendo la aberrante puerta a que los partidos puedan participar como accionistas en sociedad anónima. Se olvidan del país en el que viven, se olvidan del contexto en el que legislamos. La refundación política evidentemente no se va a realizar por decreto, mucho menos ante un statu quo que es incapaz de salir de su propia inercia. Es la tarea de las fuerzas de cambio emerger a la política, refundarla, abriéndola a los intereses excluidos y a los que la política vigente no representa, y de una vez por todas abrir un nuevo ciclo en nuestro país. Tiempo, señor diputado. Con esto termino, presidente. En la última CEP, uno de los datos más relevantes era la constatación que en este Parlamento hoy día tenemos un 93% de representación de la derecha y la nueva mayoría, pero un 72% de la ciudadanía no se identifica con unos ni con otros. Hay espacio para nuevas fuerzas y en Izquierda Autónoma estamos abordados a ese desafío. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado señor Boric. En representación del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, ha solicitado el uso de la palabra el diputado representante de Copiapó, Chañaral y Diego de Almagro. Va a cambiar por el diputado. Hay un enroque. Vamos a pasar de la región de Atacama a Iquique. Ha solicitado el uso de la palabra en el tiempo de
la bancada del Partido Comunista de Izquierda Ciudadana, el diputado Hugo, tiene la palabra en el tiempo de la bancada independiente, la diputada Alejandra Sepúlveda. Gracias, presidente. Mire, yo, la verdad, si me permiten los colegas, no sé si ponerme a llorar o ponerme a reír con este proyecto de ley. Y si lo permite el ministro, de poder escuchar, presidente. ¿Puede continuar, diputada? Sí, es que quiero dirigirme al ministro. A través de la mesa. Sí, sin duda, a través de usted. Presidente, mire, hace algún tiempo atrás el ministro Peñailillo nos pidió los votos para hacer el cambio del sistema binominal. Y en ese tiempo, cuando nos pidió los votos y conversamos con el diputado Auto y con otros diputados para poder efectivamente llegar a un acuerdo. Y yo quiero que reconozcan en esta sala, por lo menos la nueva mayoría, que tratamos de hacer un acuerdo. Y en ese acuerdo lo que dijimos es que íbamos a tener la oportunidad de competir. Y de competir con las regiones, en las regiones, con movimientos regionalistas. Pero ¿sabe lo que pasa, presidente? Que este gobierno, a través de esta ley, que a uno no sé si le da risa o no, hoy día echa todo este acuerdo por el suelo. Y yo quiero decirle, por su intermedio, presidente, a este gobierno, que este gobierno no tiene palabra. Este gobierno no tiene palabra. Este gobierno no es capaz de cumplir con su palabra. Eso es. Y este gobierno y esta ley está hecha, ¿no es cierto?, para que nadie cumpla con su palabra. Y yo le quiero decir a la nueva mayoría que está aquí, llegamos a un acuerdo, no con el ministro Peñailillo. Llegamos a un acuerdo con este gobierno. Con este gobierno llegamos a un acuerdo. Con esta presidenta de la República llegamos a un acuerdo. Y este gobierno no tiene palabra. Y no tiene ninguna oportunidad, ninguna capacidad. ¿Y sabe qué? Son unos sinvergüenzas. Son unos sinvergüenzas. No es grave, la estamos viviendo aquí. Y ¿sabe una cosa, presidente? Una desilusión más. Dijimos que sí al cambio del sistema binominal, lo dijimos que sí, dimos los votos. ¿Y hoy día qué pasa? ¿Hoy día qué pasa? El 4 de mayo se hizo esta ley. Y hoy día no vale de nada, no vale de nada esta ley. Hagan lo que quieran, vamos a competir igual. Pero nunca más, por su intermedio del ministro, nunca más nos vengan a pedir un voto. Nunca más vengan a pedirnos que nos incorporemos, ¿no es cierto?, a los listados de la nueva mayoría. Nunca más, porque ustedes no tienen vergüenza. Ustedes no tienen vergüenza y tampoco tienen palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Sepúlveda. En el tiempo del Partido Comunista de Izquierda Ciudadana ha solicitado el uso de la palabra. Tiene la palabra, diputado. Ahí viene el ministro, me escucho. Muchas gracias, ministro. Pero como me escuchó, ahora lo tengo acá. Que lo echaba de menos, ministro. A ver, muchas gracias por su intermedio, presidente. Quisiera comentarle al ministro y a todos los colegas parlamentarios que creo que este proyecto, más allá de los arreglos que pueda tener para el funcionamiento interno del partido y algunas omisiones, creo que peca en un factor principal, que es no fomentar la competencia democrática y de fomentar las alternativas que puedan existir. Y tampoco favorece la cooperación. Y voy a argumentar el porqué. En principio, las barreras de entrada lamentablemente se suben a pesar del compromiso que estableció el gobierno al momento de cambiar el sistema binominal. Y yo quiero cuestionar los principios que están ahí. De partida se establece que no podría ser en una región para poder competir solo en esa región, sino que tendrían que ser 3 contiguas u 8 nacionales. Porque estos números son números históricos, pero yo los cuestiono. ¿Qué racionalidad tiene que un partido, para poder ser nacional, tenga que tener 3 regiones contiguas? O sea, si es que están las 3 regiones del norte, a mí me parece que es nacional,
pero si es que son 3 regiones separadas, no me parece que es nacional. Entonces, se constituye esta norma de 3 contiguas u 8 nacionales como un eufemismo para poder aumentar las barreras de entrada, porque se sabe que 3 contiguas siempre implican una grande, y eso es sumamente difícil de conseguir. Cuando se habla del 0,5, se sube del 0,25, que era lo acordado con el ministro en su entonces Peñailillo, a 0,5, y aumentando incluso la norma mínima, que nosotros también promovimos, porque a pesar de que algunos acá digan, oye, mira, es que no podía ser que fueran 90 personas las que constituyeran un partido, nosotros fuimos donde la Secretaría General de la Presidencia, nosotros fuimos donde Interior a decir, ¿saben que esto parece razonable? Subir a un monto de 300 o de 500, porque evidentemente podía parecer algo un poco torcido el que con 90 personas uno pudiera constituir un partido político. Pero nosotros tuvimos esa opción, no de subirlo a 0,5, que yo creo que es demasiado alto. Atento con lo que se ha dicho acá, los colegas han dicho, el refichaje de los partidos es igual. Pero no es igual porque no es con notarías. Entonces es muy distinto juntar firmas con un notario, que hay que sacarlo después de su horario laboral o tratar de acarrear a la gente hacia las notarías, que juntar una ruma de fichas. ¿Y cómo lo hicieron los propios partidos que están constituidos acá? Cuando se tuvieron que inscribir, ¿fueron ante notario cada una de las firmas? Pero claro que no, juntaron rumas y rumas de fichas y las fueron a dejar a la notaría. Y hoy día son mucho más estrictos. Entonces, no digamos que son las mismas condiciones, porque son eufemismos y se constituyen como eufemismos para generar estas barreras. La importancia del partido político es para presentar listas, no el financiamiento. Entonces, si quieren confundir las dos cosas, al menos no corre para lo que hemos venido planteando. Yo creo que hay que fortalecer el carácter público y democrático de los partidos políticos. Señor diputado. Pero esto fortalece lamentablemente a los existentes. Entonces nosotros alegamos que haya compromiso del gobierno para que presente indicaciones en el segundo trámite en esta materia, o de lo contrario, por supuesto que no contarán con nuestro voto en esta materia. Muchas gracias. En el tiempo del Partido Radical Socialdemócrata ha solicitado el uso de la palabra el diputado de Atacama, señor Alberto Robles. Gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Vladimir Viloch. Gracias, presidenta. Primero que nada, me alegro que por su intermedio el diputado Nicolás Monkever comprometa su voto en contra de las barreras de entrada. Pero me gustaría, ya que la diputada Alejandra Sepúlveda hizo una apelación a la nueva mayoría y al gobierno, me gustaría que el resto de la alianza votara de la misma manera. Y acompañaran al diputado Monkever en eliminar estas barreras de entrada en contra de la competencia. Porque no es justo, presidente, que critiquemos a los carteles del confort, de los pollos, cuando se trata de colusiones en la economía. Y por supuesto que los chilenos se han ido acostumbrando a libertad de elección en materia económica, que me parece muy bien. Lo mismo, bajo los mismos criterios va a suceder que los chilenos también exigen libertad política al momento de elegir distintas propuestas. Y no se puede limitar por secretaría el menú. Cuando la gente se sienta a la mesa, tiene derecho a elegir un menú diverso. Y eso es lo que finalmente no se puede terminar restringiendo por secretaría desde esta Cámara. Menos considerando que ya teníamos una ley de partidos que hizo la dictadura. Una ley que era restrictiva porque la inspiración era clara. La inspiración era restringir la competencia. Y no puede ser que en esta materia, en términos de barreras de entrada y barreras de salida al sistema, estemos legislando de manera muy parecida a la del dictador. Estamos legislando de manera muy parecida. Esta ley, en esta materia a lo menos, no se diferencia casi en nada de la que tenía Augusto Pinochet. Por lo tanto, sería una vergüenza que aquellos de la nueva mayoría terminen hoy día votando a favor de esta materia. El proyecto tendrá otras cosas positivas, pero en esto hay que votar en contra, y espero que la nueva mayoría y la alianza voten en contra, presidente. Tiempo. A continuación tiene la palabra Marisol Turres, Juan Antonio Coloma, Fidel Espinosa, Guillermo Ceroni. Si no hay nadie más, cerramos el debate y vamos a suspender por
5 minutos para llamar a votar. Se reanuda la sesión, estimados colegas. El secretario